Es Rafael. Martínez Juan. Aquí estoy, profe. Juan Martínez, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, profesor. Qué bueno. Si eres tan gentil, vamos a buscar un artículo que salió en La Jornada, ¿no? De Raúl Sibeki, del pasado 14 de enero, en la jornada del 14 fue viernes, ¿no? Si eres tan amable, ¿sí? Que se titula El 80% de la el 80% sin entretenimiento, sin estrategia, ¿sí? Y confundido, así se llama. El 80% sin estrategia y confundido. Si lo alcanzaste a escuchar, mi estimado. No, ¿lo estoy buscando? Sí. Salió el viernes pasado, sábado fue 15, así se llama, mira, el 80% sin estrategia confundido, ¿no? Raúl Sibeki, 14 de... Ya lo tengo, lo mando al chat. Sí, mira ya Alejandro Montt, gracias Alejandro Montt, muy amable, ¿no? Muy interesante artículo, este señor no es académico, es un periodista, ¿no? Muchas gracias al señor Alejandro Montes que nos hizo favor de subirlo, ¿no? Que toca cosas muy importantes, ¿no? Sobre todo por la realidad económica, no en el sentido estricto de la cuestión económica, pero sí en el sentido de reflexionar sobre lo que es el mundo del pensamiento, ¿no? De lo que es el grupo dominante, que es muy importante que hay que verlo, ¿sí? Toca ahí a este gran Cisne Brzezinski, que fue muy importante, en algún momento. Biólogo fuerte del liberalismo, tiene un par de libros, yo tengo uno de ellos que se llama El ajedrez mundial, que es muy interesante, se los recomiendo, Brzezinski, ¿no? Entonces, es un artículo muy importante para reflexionar sobre el capitalismo, ¿no? En su respuesta a la cuestión llamada neoliberalismo. Bien, señor Montes, empezamos contigo ya que nos hiciste favor. No, bueno, ya leíste la vez pasada, ¿no, Montes? No, voy con los que no han leído todavía, ¿no? Vamos ahí con, rápido, déjenme, con González León, creo que ya leyó, pero bueno, leyó en las primeras. González León, ¿andas por ahí, González León? González León, por ahí. González León. Jiménez Juan. Martínez. Martínez Juan, ¿lo puedes leer, compañero? Martínez Juan. Sí, sí, sí. Estamos contigo, Martínez Juan, ¿no? Okay. El 80% sin estrategias y confundido. Un año después del alzamiento zapatista, durante el foro sobre el estado del mundo, entre paréntesis State of the World Forum, en San Francisco, en 1995, miembros destacados de las élites globales comentaron las estrategias que vienen diseñando. Como se sabe, porque el tema ha sido difundido en libros y en muchos medios. Zbigniew
Brzezinski, entre paréntesis, ex consejero de Seguridad Nacional del gobierno del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter e ideólogo del neoliberalismo, expuso su idea. La sociedad 2080, que se ha convertido en paradigma de las clases dominantes, aunque se niegan a repetirlo por razones más obvias, ¿Qué opinas de eso? enfatiza... ¿Qué opinas de eso, Juan? ¿Qué opinas de esos primeros dos párrafos? Bueno, no tendría un comentario todavía No hasta el tenías momento. comentario. Piénsalo, es muy importante, ¿no? Aunque ya viste Pensamiento Histórico 3, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué estalla el movimiento zapatista? Aunque no toca, Por- más o menos te da una idea, ¿no? Creo que lo ves en Economía Mexicana uno, pero más o menos porque ya está Ernesto Cedillo, ¿no? Algo se acerca uno a ver, ¿no? ¿No? ¿No sabes por qué estalla? es por la... Es que no estoy totalmente seguro, pero era la lucha contra el neoliberalismo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué los zapatistas? ¿Por qué ese grupo de Chiapas? Los indios siempre no están contentos con la modernidad. ¿Por qué? Que no te preocupes, se los mencionan todos en general. Es exactamente porque se van a lanzar, yo les he dicho que Davos, la reunión del G7, que está por estos días, no recuerdo si es esta semana o la próxima que se reúnen en Davos y si se van a reunir, que siempre se reúnen. O sea, alternativamente a esos años nació otro foro que se desarrolló ahí en Brasil, ¿no? El grupo contrario a este G7, ¿no? Bien, ¿por qué era importante este grupo contrario? Porque pues, eran los países pobres, por decirlo, ¿no? Grandes figuras, como Boaventura de Santos, un gran sociólogo, entre muchos otros, ¿no? Pero recuerdo a Boaventura, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Porque ese movimiento zapatista se lanza el 1 de enero de 1994 porque los indígenas comandados por su comandante Marcos dicen, hace la famosa palabra de ya basta de que nos dejen de incluir o que nos excluyan, mejor dicho, de lo que es el país. Dice, todo siempre en consonancia a la modernidad, a que México sea líder en muchas cosas, sí, sí. Pero siempre se les olvida incluir a los indígenas, ¿no? Hoy con tanto el gobierno de Andrés Manuel que dice que se preocupa por los grupos originarios, miren, eso hay que verlo con matices, ¿eh? Estaba yo de vacaciones, la familia tiene una casa cercana a Cuernavaca y entonces en Xochicalco, que es no sé si lo conozcan algunos de ustedes, es una gran centro ceremonial de los grupos indígenas, hay una minera que está queriendo trabajar ahí en Xochicalco. ¿Cómo es Xochicalco, compañero? ¿Qué es Xochicalco? ¿Es cualquier cosa o qué? Es un gran centro ceremonial y supuestamente le dan mucho apoyo. Bueno, ¿y por qué está la minerota canadiense ahí? Porque quiere sacar otra vez sus grandes cuestiones de la plata y el oro, y además de que está quitando agua a los pueblos de los pueblos, están los pueblos en todo sentido, ¿no? Entonces, es interesante ver estas cuestiones, ¿no? Porque esa situación del 2080 es muy importante, ¿no? El 20 es los grupos dominantes y el 80% somos la población. Ese 80% pues no sabemos nada. Porque es obvio, miren, en Europa funciona un grupo muy fuerte, ¿eh? Dentro de ellos están las principales jerarcas o los monarcas, entre ellos la reina Isabel, la famosa esta reina Isabel, y algunos otros reyes de otras monarquías que hay en Europa, no sé, además de la reina Isabel, lo confiesa quien irá. Y ciertos presidentes capitalistas, en su momento iba los Bush, yo creo que vino Trump, no sé si haya ido Biden. Es un grupo muy cerrado, compañeros, pero mucho, muy cerrado. Los grandes banqueros, los Rockefeller, los Rothschild, todos, no más de 25 o 30 gentes, ¿no? Dije 25 o 30 gentes, compañeros.
Y eso se reúne en un círculo muy cerrado también para discutir lo que es el mundo, compañero. Y pues nosotros estamos muy fuera de ellos. Hablando de círculos, pues, piensen, ¿quién hablará con la reina Isabel? Además del primer ministro, ¿no? Sí, es muy selecta, ¿no? Cualquiera puede hablar con la reina Isabel, prácticamente. ¿Sí? Entonces, es importante porque vean eso que es el paradigma. Paradigma no solo que es un modelo, ¿sí? Y que es importante porque los ricos tienen, o la plutocracia, no son ricos, son plutócratas. Les recuerdo que la plutocracia es la élite de los ricos, ¿sí? La élite. ¿Sí? Y hay ricos que son la oligarquía, pero no es la plutocracia. Entonces aquí hablamos de dos mundos distintos, ¿sí, compañeros? ¿Sí? Una cosa hay que separar la plutocracia, la élite de los ricos, de la oligarquía. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, Juan. Mendoza, Ana, ¿andas por ahí, Mendoza? Morales, Zinedine. Sí, profe. Continuamos contigo, Moralitos. Sí, profe. Enfatiza que 20% de la población mundial es suficiente para sostener el sistema económico y que 80% restante no tendrá ni empleo, ni oportunidades, ni futuro. El primer sector es el que participa de los beneficios del sistema, consumo de calidad, sanidad y educación privada, y empleos en empresas de alta tecnología. Los de abajo, ese inmenso 80%, consumen comida chatarra, llenan la panza, pero no se alimentan. Son adormecidos con entretenimientos que los aturden y les impiden comprender lo que sucede alrededor. Los de arriba leen libros y periódicos, asisten a universidades, viajan y tienen capacidad de ahorro. Los demás solo miran televisión, telenovelas y partidos de fútbol. ¿Qué opinas? No estoy de acuerdo que el 20% pueda sostener la economía porque Sí, claro. pues no habría obreros ahora sí, y son los que realmente sostienen la economía, el sector Ajá. de la población que es la que trabaja. Que Más trabajamos, ¿no? bien, sí, más bien ese 20% es el que se aprovecha de ese gran 80%. Ajá. Son Y una clase, pues, como decían los fisiócratas, una clase estéril prácticamente, pero ojo, esto es importante verlo porque es el sentido de vista de los dominantes, compañeros. ¿Queda? ¿Qué más? ¿Algo más, Zinedine? no, profesor, solo eso. Porque piensa en lo que sigue adelante en el segundo, ¿no? Nada más comemos, ¿no? Somos adormecidos por entretenimiento, ¿no? Piénselo, no se sientan ustedes afectados aquí o afectados. ¿A poco somos el ustedes están en otra cuestión, están en la universidad y en la facultad de economía, porque también, por ejemplo, pues, gente de medicina, desde las ingenierías, de arquitectura, pues no se preocupan por esto. No digo que todos, ¿no? Pero la mayoría pues, están en sus cuestiones de trabajo, ¿no? Planeando edificios, de carreteras, lo que sea, los médicos, la cuestión de las cuestiones de salud y más ahora, ¿no? Pero analícenlo, ¿no? Que es muy importante porque es un gran sector de la población, ¿no? Esto de los entretenimientos es parte cotidiana, compañero? Pues si no, no tendría existencia, tendría sentido o existencia los programas que están después de los noticiarios, esos pseudo noticiarios que tienen el canal de las estrellas, Grupo Imagen, Excelsior y todo, que se pelean por las audiencias, compañeros, o creen que no existe eso de los noticieros. Claro que sí, y es una lucha brutal. Analicen, traten de verlos, compañeros, que yo los veo. Creen que no, ¿no? Y tratan de luchar ahí por poner galanes ahí para llamar la atención, y guapas mujeres, con vestiditos cortos. Esto es importante, porque todo eso distrae en algún momento, o sea, jala la atención. Es importantísimo. La psicología nos ha estudiado mucho, compañeros. Pero ¿a qué nos ha estudiado? Ya, pues, hasta la mercadotecnia.
que es parte fundamental de las empresas. Pues claro que sí. Coca-Cola, la gran empresa, la número, podemos decir que sea la 1 o 2, no sé en qué rating esté, pero esa gasta en publicidad lo que no se imaginan ustedes, parte de la marketing, y tienen los psicólogos y nos estudian qué colores nos llaman, por qué nos llaman esto, y Coca-Cola invierte cantidades fabulosas en mercadotecnia. Entonces es importante porque fíjense lo que dicen, ¿no? Nos aturden y nos alejan de las realidades. Eso es importante que verlo, ¿no? ¿Sí? Leen libros, piénsenlo, trasládenlo, hagan preguntas ahí con la gente, quizás no cercanas a ustedes, pero eh, la gente que le van a comprar, a la tienda de la esquina, o no pueden ir a Walmart o Sorianas o lo que sea, sino a la gente de las tiendas, quizás a la persona que le surte el agua, algunas veces, pregúntenles cuántos periódicos o qué periódico leen, cuál fue el último libro que leyeron, ya no nos vayamos, qué libro leyeron, ¿sí? Toca el tema de asistir en la universidad, claro, están en la universidad, así que no asistimos, no están hablando de ustedes, estamos hablando del otro círculo, que van a escuelas privadas, o sea, piénsenlo, en Europa hay escuelas para niñas, y son fuertes, o sea, que son fuertes, porque esas mujercitas están para ciertos grupos de casamiento, ojo con eso, que no lo quieran creer, ¿no? Viajan alrededor del mundo. Es que hoy tengo ganas de alguna exquisitez en Dubái, en Alemania, un restaurante X de 5 estrellas que hay allá en Europa, también en Estados Unidos, ¿no? Aquí no tanto, pero sí hay, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Aquí estamos en Puebla todavía queriendo así ya hacernos cosmopolita, ¿no? Así igual, ¿no? Y además, pues, tienen capacidad de ahorro, ¿sí? Aquí, telenovela, televisión y fútbol. Pues eso, fútbol americano, béisbol, basquetbol, es parte de ese adormecer, ¿no? Hay un libro muy viejo, yo leí en mis tiempos ahí de bachillerato, que se llama El fútbol como un fenómeno de masas, de unos sociólogos chilenos. No sé si existe todavía ese libro, muy interesante, ¿no? Estaba en la prepa cuando lo leí, por curiosidad lo tenía uno de mis tíos y lo leí. Yo nunca había pensado en eso, yo iba a jugar fútbol y todas las cuestiones, ¿no? Nunca había pensado en esto. ¿Cuál es ese entretenimiento de masas que es muy importante, ¿no? Uno vea en los canales ahí en el cable, ¿no? Y ahorita hay fútbol en Italia. Caray, dicen en Italia los lunes hay fútbol y también en México y todo. Muy importante porque sirve para adoctrinamiento en el sentido de alejarte de lo bien que dice ahí, de lo que sucede alrededor. Lo que sucede alrededor. ¿Sí? Eso es importante que lo vean, por favor. ¿Sí? Pedraza, Estefanía. ¿Estás por ahí, Pedraza? Pedraza. Anda por ahí, doña Pedraza. Bueno, Estefanía no anda. ¿Pérez Joel? Yo soy profe. Ah, Es que no prendía mi micro, profe. ay, Dios, yo creo que el novio te tenía raptada ahí. No, profe, era el micro que no prendía. Dije, ya tan temprano, Estefanía. No, pues ya sabemos, ¿no? Cada quien atiende lo más importante, ¿no? Es cierto, es broma, ¿no? ¿Qué dices ahí, la lectura, compañera Pedraza? Continúo, ¿verdad, profe? Sí. Berenetsky acuñó el término tititainment, entre paréntesis, pechos más entretenimiento, en el sentido del adormecimiento de los bebés cuando son amamantados, para dar cuenta de cómo tratan a las mayorías del sistema mundo. Hasta aquí un panorama bastante conocido de lo que sucede en el mundo actual, digamos posterior a la implosión de la Unión Soviética. Se pueden discutir los porcentajes entre paréntesis 20 a 80 o 30 a 70, pero parece fuera de discusión que el mundo está dividido en estos dos sectores, los que sostienen el sistema y los descartables. ¿Qué opinas, compañera?
Pues como ya mencionaban anteriormente, que pues hay un porcentaje de los que participan y Estefanía, ese micrófono que está jugando diabluras. Es que el novio no quiere que hables con nosotros. No, no, no hables, no hables, no hables. Es broma, ¿no? Bien, pues estaba viendo ahí mientras se le fue a doña Estefanía su micrófono, no por problemas. Pero es interesante, ¿no? No lo vean con sentido de ataque hacia ustedes, a uno mismo. Yo no soy de esos, ¿no? En algún momento. ¿Sí? En algún sentido. Yo lo confieso, a mí me gusta mucho el fútbol americano, ahorita que está la temporada, pues veo los partidos, ¿no? Veo los partidos de fútbol, muy buenos, por cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que, que esté uno alejado de la realidad, prácticamente, ¿no? Sí, pero aunque hay mucha gente que sí está muy alejada de la realidad, ¿cuántas horas pasan en el televisor? ¿Cuántas horas pasan en la pantalla? Niños, los adolescentes con los famosos, donde ahí viendo todo lo que hay en el internet, etcétera, etcétera. ¿Cuántas horas pasan las mujeres, algunos grupos de mujeres en las telenovelas? Dije algunos, no lo van a tomar mal, ¿eh? Algunos, no dije ustedes. Las telenovelas tienen un éxito brutal en este país, compañeros. Se han creado hasta modelos de comportamiento. Esto lo han lanzado muy bien la psicología. Algunos de ustedes no se han enterado, pero sí, han analizado muy fuertemente, ¿no? Entonces, es interesante que ustedes analicen estas cuestiones, ¿no? Porque como a mí nos señala Becky, ¿no? Se puede ser si es el 20-80 o 30-70. Bueno, a mí me llamaría la cuestión del 20 y el 30, por ejemplo. Que sí es una minoría, eso sí hay que rescatarlo. Para mí sí es muy importante este aporte de Lisinski, porque sí nos habla de que es una pequeña minoría, muy pequeña, la que controla. Somos en el mundo habitamos más de 7,000 millones, ¿no? Mucha gente. Pero, vuelvo a repetirle, quien está metido en ciertas cuestiones de decisiones militares o de decisiones como esta, la que tenemos. Pero más adelante quizás salga un libro más adelante, y lo estoy aventurando como hipótesis, de algún médico, de algún virólogo, o el que sea, un marxista, o keynesiano, o lo que sea, que va a analizar la epidemia. Ya hay un libro muy interesante sobre esto, pero que analice realmente, que a lo mejor ya lo sabían desde hace tiempo, por ejemplo, ¿no? Que iba a suceder esto, que iba a pasar el otro, etcétera, etcétera. Y se previnieron ellos como gente rica, ¿sí? Estamos hablando, no rico, como los plutócratas, ¿no? Que van a ciertos lados, comen ciertas cosas que nosotros nunca hemos comido, digo honestamente. Piensen a la aristocracia inglesa, vean cómo nacen ellos, estos que están ahorita próximos a heredar la corona inglesa, qué educación tienen. Me parece que van a ir ahí a cualquier escuelucha, no por despreciar a nuestras escuelas, a cualquier escuela, compañeros, ¿no? Además tienen guaruras y todo. Piénsenlo. ¿Quién nos tiene guaruras? Nadie de nosotros, bueno, ustedes. No, y pues nuestra vida es cotidiana y normal, ¿no? Prácticamente de lo que podían ser la norma, pero hay otros grupos que no, ¿eh? Por repetir esas escuelas clásicas de Europa, sobre todo hay unas en Inglaterra y en Francia, ¿no? Las escuelas de niñas, escuelas de adolescentes, que son muy selectas, pero selectísimas totalmente. No admiten a cualquiera que se va a rodear o codear con uno, no. Parece. Y también aceptan a gente de sus mismos niveles, ¿no? En algún sentido, de otras partes del mundo, prácticamente. ¿Sí? Pero no aparecen ahí escuelas ahí en el catálogo, ¿no? Son muy exclusivas, ¿no? A eso hay que tenerlo de cuenta.
Entonces, sí es importante porque ver ese mínimo porcentaje tiene mucha influencia sobre muchas cosas de la política, la economía, las cuestiones que se han descrito del cambio climático, etc. Porque tienen ahí intereses no de hoy, desde hace muchos años. Llama la atención lo que a mí, cuando leí este artículo de consumen comida chatarra, o sea, vean eso. Parece que ellos van a consumir cualquier alimento, ¿no? ¿Qué tal que lleva? Sí, ustedes vean a la reina Isabel, ¿no? Se mantiene, ¿no? Consumirá esa señora, ¿qué tipo de médico la habrá visto desde hace 40 años? Cualquier médico. Lo más selecto de la medicina. Se viste en cualquier lugar. Ver modistas como Chanel que manda a sus modistas a ver a las gentes de este nivel para que les hagan ropa a la medida. Uno pues, se acerca, ¿no? Ahí compra ropa de acuerdo a lo que más o menos, pero no te miden todo más. Y cuando te hagas un traje, son otros dos. Quizás ustedes, las niñas guapas, cuando se hacen un vestido ya para una ocasión especial, pero estas gentes pues, tienen una cuestión, zapatos hechos a la medida, hechos a mano y todo, cosas que escapan a nuestra comprensión, compañeros, pero que ellos lo hacen. Muchas gracias, Estefanía, aunque se nos fue. El señor Pérez Joel, ¿andas por ahí, Pérez Joel? Sí, profesor. Órale. Voy. El problema principal es el que apunta Carlos Faiso, con base en el análisis de psicoanalista Matías Desmet. Encuentro que el llamado grupo disidente debe ser bastante inferior al 30% que se menciona en el artículo. Ojalá seamos 10%, pero me parece inconducente detenernos en la cuestión de los porcentajes. El tema central es si hay posibilidad de unirnos, como apunta Faiso, y cuáles son las dificultades que enfrentamos para hacerlo. Entiendo que hay varios problemas a superar, tanto estructurales como culturales. ¿Algún comentario que tengas, Joel? Sí, me llamó la atención esa parte de cómo poder unir a estas dos partes de la sociedad, pero a mi perspectiva creo que sería algo demasiado complicado, ¿no? El poder ligarnos de una manera tan homogénea, ya que pues todo este tiempo hemos vivido de maneras diferentes y obviamente tenemos una perspectiva diferente de lo que nos rodea y de lo que queremos hacer. Yo creo que sería como algo muy complicado, y ahí lo menciona, ¿no? Sí, las claro. diferencias culturales, sociales. Sería un experimento muy complejo, ¿no lo cree, profe? Pues coincido contigo, ¿no? Compañero Joel, no sería tan fácil, ¿no? Pues, hay cuestiones de como si fuera agua y aceite, ¿no? Tenemos unas diferencias estructurales brutales, ¿no? No se diga lo cultural, ¿no? Yo me imagino, acuérdense cuando la gaviota fue Peña Nieto con ella a Inglaterra, ¿qué habrá dado la gaviota con la reina Isabel cuando estuvieron ahí? Yo recuerdo esa foto muy fuerte, ¿no? ¿Qué habrá hablado ella con la reina Isabel de una gran cultura, sobre todo una cultura europea? La reina Isabel estuvo desde la Segunda Guerra Mundial, cuando era joven. De hecho, la reina Isabel, oiga, ¿y usted qué opina del fascismo? ¿Qué entiende? ¿Quién sabe qué le hubiera contestado la gaviota, ¿no? Así, ¿no? ¿De qué me habla usted? Cuando ella ya sabía la posición de Inglaterra frente a los fascistas, ¿no? La posición de Inglaterra, tiene fuertes cuestiones, ¿no? Cómo jugó Inglaterra un papel tan, pues, como potencia económica de la Segunda Guerra Mundial. Imagino que no ha de saber la reina sobre eso, aunque estaba joven, ¿eh? Joven, no. Tenía una idea más o menos, ¿no?
quizás no completa, pero tenía una idea. Por eso tiene mucho impacto entre la sociedad inglesa, que estuvo muy cercano a ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferencias muy fuertes. Yo coincido contigo, ¿no? Y eso del porcentaje, ¿no? Sí, ojalá seamos menos del 10%. ¿Te parece poco oportuno, ¿no? De tener la cuestión de los porcentajes? Pero yo creo que sí, yo creo que sí sería importante tomarlo en cuenta. Permítame, voy a hacer una pequeña. Y ya regresé, disculpe, y quisiera yo poner un ejemplo así rapidísimo, quizás pueda ilustrar un poco. Este es el señor Carlos Slim, que hoy es uno de los hombres más ricos del mundo, y que en su momento fue el hombre más rico de México. Y creo que esta vez, antes de la época de Salinas no era nadie, ¿eh? Sí era un empresario y todo, pero no era nadie, hasta que se hizo dueño de Telmex prácticamente. Y ahí comenzó a hacer fortuna, pues tiene una inmensa fortuna, dueño de Carso, dueño de esto, ¿no? A lo que no está metido este señor. Pero antes ese quién era. No, mucho se habló en el inicio de cómo adquirió Telmex, ¿no? Y que realmente en esos años de cuando lo compras se mencionaba que realmente era el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, quién sabe realmente, ¿no? El origen de su fortuna, si realmente esté o sea el prestanombres de este hombre, ¿no? Hoy tiene hasta su museo cultural en Sumaya, allá en la colonia Polanco, una ciudad, además que las colonias de la Ciudad de México, ¿no? Pero es importante, ¿no? ¿Sí? Que vayamos analizando esto, una cuestión del capitalismo, lo que hace prácticamente, ¿no? Que es importante, ¿no? Pero piensen en el otro sector, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen de los indígenas, ¿no? Sí, los indígenas dicen, no, nada más de acá, los indígenas, váyanse a África, ¿no? Los grupos ahí, los grupos de Asia, ¿no? Los grupos aborígenes de Australia, que se van a Australia y no hay aborígenes ahí, claro que sí. Y andan semidesnudos, compañeros, en Australia. Andan ahí en los desiertos, persiguen ahí a sus animales, tienen ciertas formas peculiares. ¿Quién habla de ellos? Y que esos personajes tocarán temas de internet y de estas, por menospreciarlos, pero están acostumbrados. Los indígenas que viven o los nativos del Amazonas, que también son muchos. Hay grupos que están totalmente adaptadísimos allá a su selva. Ya parece que nos vamos a adaptar a la selva de aquí sería tan fácil, no que sea tan fácil, ¿eh? Hablando de la selva, no de un bosquecito. José Ramírez, ¿estás por ahí? Sí, profe. Vámonos contigo.
José. La primera dificultad son las naturales diferencias del sector antisistema, destacando las sexuales y de género, las contradicciones y desencuentros entre generaciones, las de color de piel, geografías y culturas que dificultan la creación de un nosotros, Entre comillas. entre comillas, una identidad colectiva o, en su lugar, espacios de confluencias entre diferentes y diferencias. Segundo, ¿no? En segundo lugar, entre quienes nos definimos anticapitalistas, no tenemos consensos antipatriarcales y anticoloniales, por lo que el machismo y el racismo siguen provocando escisiones y rupturas. Conozco unos cuantos colectivos que han quebrado, literalmente, por la actitud machista de algunos integrantes. ¿Qué opinas, compañero? Pues es más o menos lo que comentaba, profe, sobre la adaptación de culturas y maneras de pensar, ¿no? Claro. Costaría mucho trabajo que, bueno, ya yéndonos a los extremos que usted puso de los nativos de la selva, que nos adaptemos a ellos y ellos a nosotros, ¿no? Yo lo creo, no sé si ustedes lo vean, ¿no? Porque o no nos vimos algo de la selva acá, ¿no? Quién sabe qué tanto estarán tan arraigados ellos o identificados con nosotros, tanto conozcan aquí del sistema mexicano, político, etcétera, etcétera, ¿no? Pero veanlo de otros países que no hablan de ellos. Vuelvo a repetir, Australia, ¿cuándo hablan de sus aborígenes? Así les llaman los aborígenes, no les llaman nativos, llaman aborígenes. Muy despectiva, ¿no? La palabra para mí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como si no existieran ellos, ¿no? El centro, los desiertos de Australia, no le entran ellos, los australianos. Muy inglesitos, ¿no? Muy inglesitos, ¿no? Muy racistas en algún sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, de todos modos vayamos centrándonos en la idea principal del artículo, ¿no? Es esta cuestión de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿No? En nuestro país, vuelvo a repetir, ese movimiento zapatista fue muy fuerte. Les recomiendo que lean algunos libros, quizás les interesa se apellida Sotomayor, un antropólogo que estudió mucho el movimiento zapatista ya en los años 90. Tienen como 3 o 4 libros o un poco más sobre lo que es la idiosincrasia de los tzotzilles, los chontales, los chamulas, o sea, grupos indígenas de esos años que todos están ahí. ¿Qué tanto estamos identificados con ellos? ¿Qué tanto sabemos de ellos? ¿No? ¿Quién les puso tzotzilles y chontales y chamulas? ¿Quién les puso? ¿Quién les asignó ese nombre? ¿Quién? Bien. Muchas gracias, don José. Rojas Susana. Sí, profe, buenas tardes, aquí estoy. Buenas tardes, distinguida, te oímos. Sí. La cultura política estatista o estadocéntrica es de la tercera dificultad a superar. No podemos pasar por alto que la adhesión a las políticas sociales como expresión de la cultura estatista sigue siendo mayoritaria en el campo del 80% entre los de abajo. Por el contrario, la atención por la autonomía y el gobierno son minoritarias, aún entre movimientos que trabajan en esa dirección. Sin poner nombres, conocemos importantes movimientos de pueblos cuyas comunidades sobreviven del cultivo de drogas, lo que contradice brutalmente los objetivos trazados, ya que los convierte en rehenes del narcotráfico y por tanto de grupos paramilitares y del propio Estado. ¿Algún comentario, compañera Susana? Sí, sobre esta parte de cómo hay comunidades que sobreviven del cultivo de drogas, ¿no? Y cómo menciona que sí es cierto, es como contradictorio con las ideas que hoy en día se defienden sobre que es erróneo o no está bien hacerlo, y que pues como sobreviven, aquí lo dice, sobreviven de eso, pues los convierte aquí, los hace presa de este círculo del narcotráfico.
y es algo que no toman, o sea, sí es contradictorio porque dicen, está mal hacerlo, pero también de qué van a vivir si eso es con lo que sobreviven. Claro, es cierto. Evo Morales, el gran Evo Morales, nunca negó su origen coquero, plantador de coca. Ella como presidente quiso, no sé si lo hizo, unos refrescos a base de coca, pero de coca, la boliviana, ¿no? Imagínense. Pero bueno, no sé si lo hizo, tenía un proyecto. Entonces, es interesante esto por la reflexión, más o menos, ¿no? Es importante esto de las drogas, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues ya vean, la marihuana siempre ha estado desde tiempos indígenas. Sabemos bien que los grandes sacerdotes de los grupos prehispánicos, pues, cuando habían visto a Huitzilopochtli, los que ustedes quieran, pues habían dado un enorme paseo de drogas, ¿no? Pudo haber sido un peyote, un hongo, bueno, ustedes a saber, realmente. No me he enfocado a estudiar esas cuestiones, pero es importante, eso es obvio, ¿no? Y pues se siguió estas cuestiones, ¿no? Del uso, como bien se dice, la marihuana, pues ya la conocían ellos, y también los egipcios, se han descubierto que muchos de ellos tenían opio, las tumbas de las momias encontraron opio, entonces ese opio vino de algún lugar de Asia, ya fue de Afganistán o algún otro lugar, entonces es un gran planteamiento de opio, de amapola, en algún sentido, ¿no? Entonces es interesante que veamos esto con toda la cuestión, ¿no? De ver realmente las realidades de las poblaciones o de las sociedades, como quieran verlo, ¿no? ¿Sí? De una sociedad muy capitalista, ¿no? Todo muy exclusiva, muy compacta, muy racista también en algún sentido, ¿no? Mucho muy racista, ¿no? Poco igualitaria. ¿Cuándo van a desaparecer esos privilegios? Dicen, a mí me llama mucho la atención este hijo de la reina, no, nieto de la reina Isabel, ¿no? De la Lady Di, que dijo, no, yo renuncio a todas las cuestiones de la nobleza, eso fue por, ya influido por la esposa, la norteamericana esta, ¿no? Él renunció a todos ellos, no estaba chocado ya de tantas cuestiones de la aristocracia inglesa, que desde su mamá chocó mucho con ellas, ¿sí? Salva la cuestión, ¿no? De lo rígido que son y cómo serán actualmente. Ya la aristocracia, la nobleza inglesa, todavía existe, la nobleza española que también existe, la nobleza noruega, la nobleza en Suecia, porque son noblezas, tienen sus castillos, viven en castillos. Sí se acercan al pueblo, ¿no? Y el pueblo casi los adora, ¿no? Hoy lunes es muy famoso, a las 5 de la tarde, el cambio de guardia, la guardia de la reina, y la gente va a verlo, y les aplauden, y cuando sale la reina, no, bueno, desbordan, ¿no? Se desbordan. Uf, salió el sol prácticamente, la adoran. Ciertos sectores, no la adoran todos, pero la adoran. Yo tuve unos alumnos aquí en la economía de españoles, estamos hartos de la monarquía española, es una porquería, parásitos, nos van a adorar, ¿no? Quizás no como la reina Isabel, pero de que, pues si no, ya no tenía sentido de eso. Muchas gracias. Más, Lisbeth, vámonos contigo. Salas. ¿Ya? Sí, profe. Sí. Ya te estoy diciendo que sigues, por favor. Sin embargo, una dificultad mayor para actuar conjuntamente, que divide profundamente a los movimientos y organizaciones, proviene de la izquierda. Una parte central del entretenimiento aturde el político. El circo electoral, pan y circo, decían los romanos, que hoy podemos traducir como políticas sociales y campañas electorales. La izquierda de arriba, la electoral e institucional, es parte central del entretenimiento que ofrece el sistema, con su promesa de renovación cada 4 o 6 años, apelando al mismo marketing que usa para vender jabones. Profesa la cultura del consumismo que caracteriza al capitalismo y ha secuestrado la política electoral. ¿Algún comentario tienes, Lisbeth? Pues ahí está muy claro lo que dice, o sea, principalmente, pues sí, todo esto de las políticas
pues es el principal circo que nos hacen pasarnos. Eso es prácticamente una burla. Bien, ¿nada más? Sí, profe. Bien, muchas gracias, ¿no? Yo te pregunto si quieres agregar otra cosa, ¿no? Que es parte importante, pero que aquí este señor, que es muy importante ver un poco sus antecedentes. Él estuvo luchando ahí en la época de los 60 con un grupo allá en Uruguay, porque es uruguayo, dentro de los grupos guerrilleros en contra de los presidentes de esos momentos que eran impuestos por los Estados Unidos. Por eso yo creo que sí sabe bien esto de la izquierda, ¿no? ¿Sí? Y que habría que analizar con toda profundidad qué es eso de la izquierda, si realmente es izquierda, ¿no? Porque hay un libro muy interesante, John Sachs Fernández, que habla esto de las dos izquierdas, ¿no? La izquierda democrática y la otra izquierda. Esta izquierda que sí realmente se ha preocupado mucho por llegar al poder, como en algún momento lo fue el PRD, ¿no? Y tenerlo y controlarlo prácticamente y abusarse o plantarse mucho en el circo electoral. Y eso es importantísimo, ¿no? Y quizás eso también está trascendiendo en la izquierda de hoy. En el gobierno de López Obrador, que al fin difícilmente lo calificaría de izquierda, dicen que es de centro izquierda, bueno, pues démosle el beneficio de centro izquierda. Lo que yo sí sé que el gobierno de López Obrador es antineoliberal. Eso sí es antineoliberal, se ha visto en muchas políticas, pero no es anticapitalista. No, pues, su cercanía con el que señalé hace rato, con Carlos Slim, y hoy que está lo de Banamex, pues ya dijo sus posiciones. Ojalá los grupos ricos de acá, los plutócratas, pues se asienten en el lugar que quizás pudiera dar una alternativa mayor, quizás el Estado pudiera hacerse dueño de Banamex para que tuvieran un contrapeso, ¿no? Y me gusta decir, ya no estoy de acuerdo con eso. Está bien, pero bueno, es una idea de controlar Banamex, uno de los grandes bancos en el país. Bueno, que no es del país, pero que existen en el país, ¿no? Para hacer contrapeso Santander, ya lo otro, para que hubiera, podríamos decir, algo ligado a lo social, porque ven que tiene su banco, el Banco de Bienestar, y pudieran unirse los dos para crear contrapesos fuertes, por ejemplo, con las comisiones bancarias, ¿no? Porque las comisiones bancarias de Bancomer, Santander y todos los demás, todos incluidos, son altísimas prácticamente, y de ahí, pues ya lo leímos la vez pasada, tienen una cantidad de ganancias verdaderamente esquizofrénicas. Síguele, por favor, Lisbeth, ya los últimos dos parrafitos, por favor. Sí, Lisbeth, profe. Sí. ¿dónde te molesta? Esta izquierda quedó atrapada en el binomio dictadura o democracia, apoyando siempre al, entre comillas, mal menor, aún sabiendo que de ese modo no se puede construir nada distinto. Síguele. Más allá de cuántos sean los verdaderamente empeñados en superar este sistema, lo que parece decisivo es avanzar hacia autonomías territoriales donde ejercer autogobiernos capaces de crear mundos nuevos. Su multiplicación será por contagio. ¿Hay algún comentario que quisieras hacer? ¿Quisieras agregar, compañera? No, profe. Bien, pues nada más yo agregaría esto que lo dice ahí muy bien este hombre, Sibeki, esta cuestión de dictadura democracia, ¿no? O sea, el gobierno actual defiende mucho la democracia, que demos el pueblo. Sí, está bien en algún momento, ¿no? Lo que no habíamos tenido en los gobiernos anteriores, pero ¿qué tanto realmente se acerca el pueblo a tomar estas decisiones? ¿No? Recuerden que, ¿se acuerdan en epistemología de la economía? Cuando se analizó esto del inicio de la democracia con los griegos, pues los griegos querían eso exactamente, ¿no? Que se hiciera un análisis fuerte por parte de la población con razonamientos, de lo que era la realidad, de esos años, ¿no? Y en esos años les preocupaba la política y la guerra, ¿no? Pero ¿qué tanto alejan a la población o nos alejan de la población de las grandes decisiones? Pues habría que verlo, ¿no? Si somos realmente nosotros, somos todavía parte de, pues ustedes sí está bien ahí, pero hasta aquí, ¿no? Porque habría que analizarlo, ¿no? Con toda profundidad. No, al gobierno actual también lo califican de dictador, ¿no? Creo que es una dictadura muy fuerte, la dictadura, ¿no?
dictaduras regularmente son militares, o con carácter policíaco militar. Aquí, aunque ya en muchas cuestiones del ejército, pues no está totalmente en la vida de nosotros, ¿no? Pero bueno, ustedes también tienen la mejor opinión sobre esta problemática y yo se las llamé que lo analizáramos ahora, ¿no? Porque esta cuestión es muy interesante, ¿no? ¿Sí? Y pues ustedes profundizarán en estas cuestiones, ¿no? Bien, León González, ya leí tu cuestión, ni modo, ¿no? Trata de corregirlo para la próxima. Igual Carlos Saucedo se nos fue, ¿no? Entonces, si es interesante, ¿no? Yo si hay conocimiento, ¿no? De la lectura, de ver cuál es esto de la problemática que tenemos a nivel nacional y también a nivel mundial. Piensen, si se acuerdan lo que leímos sobre Estados Unidos, se acuerdan, ¿no? La problemática que está pasando. El pueblo gringo pues, está todavía muy lejano a sentirse representado por ellos, políticos, y lo han dicho, lo han manifestado. Entonces, este gran país de la democracia, que sí se autocalifica, pues lo dicen que es el gran representante de la democracia, pero ustedes ya han visto que pues que eso no está así hasta en algún momento, ¿no? Eso es como una manera ilustrativa prácticamente, ¿no? De tomarlo en consideración, ¿no? Prácticamente, ¿no? El fin de los artículos, no se les olvide, es que reflexionemos un poco sobre lo que está pasando en varios aspectos, ¿no? De nuestra vida. Que no nomás la cuestión de la economía, también la política y la economía va muy ligada. Y hoy, por lo que ha estado pasando en nuestro país, piensen lo que si no estamos más que ligados a la política y a la economía. Si se va a seguir haciendo política económica o economía política. La política económica es lo que la hace el Estado, ¿no? En todos los sentidos, pero la economía política es que no se debe de olvidar a la economía el sentido social, ¿no? Recuerden que la economía, es junto a las grandes cuestiones de las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la historia, aún la psicología, creo que también metieron el derecho, ¿no? Entonces hay que analizarlo, porque somos ciencias sociales y las ciencias sociales se preocupan por entender o analizar el comportamiento de nosotros, de los hombres, de las sociedades, cómo hemos sido a lo largo de nuestra evolución, con todas sus tragedias que hemos tenido, ¿no? Hambres, epidemias, guerras y todo, y eso nos ha acompañado desde que estamos aquí como especie, y hoy, piénsenlo, seguimos estando aquí como seres humanos muy modernos y desarrollados. Ya ven lo que está sucediendo entre Rusia y Estados Unidos, que no quieren moverse de ahí, de su zona de influencia en Europa, y los rusos dicen hasta aquí, y que puede llegar a un conflicto muy fuerte contra Rusia, que hay nanita, ¿no? Bien. Quisiera yo tocar un aspecto de sus grupos que hicieron favor de mandarme, ¿no? Entonces pongan atención porque ya los hice, no los saqué, unos me los mandaron al correo institucional, les he pedido que no me los manden ahí porque ahí me mandan cosas de la facultad y de la universidad, entonces mándenmelo más al chat, ¿no? El chat ahí lo mandamos, ¿no? Por favor, para que los ensayos también nos los van a mandar al chat, ¿no? A las llamadas. Bien, entonces el grupo 1 está así integrado. Recuerden que son 8 grupos, son 40 alumnos. 8 grupos de 40, 8, 5, 40. La cifra más que perfecta. Entonces, el grupo 1 es Flores Daniel, no, hice una elección arbitraria, no puse en algún sentido algo. Herrera de Janeira, Ramírez José, Salas Yair y Sánchez Manuel. ¿Me escucharon? Sí, profe. Bien. ¿Así está su grupo? Sí. Compañero.
Bien, ¿qué sigue? Bien, entonces, ojo, cuando me manden su ensayo, ¿sí? Van a ponerle grupo 1 y los nombres así como están. Así, les pido de favor que me los pongan en orden alfabética: Flores, Herrera, Ramírez, Salas y Sánchez, ¿no? Rápido checarlos y poner su participación, ¿no? Flores, Herrera, de Janeira, Ramírez, Salas y Sánchez. Grupo 1. ¿Quedó? Bien. Grupo 2, Contreras Maximiliano, García Angélica, Montes Alejandro, Rojas Susana y Silva Maximiliano. ¿Así están, compañeros? ¿Compañeras? Sí, profe. Bien. Con eso también, Montes, Rojas y Silva. Es el grupo 2, compañeros. Grupo 2. No se me vayan a confundir de grupos, ¿no? ¿Sí? Grupo 1, grupo 2. Grupo 3. Bonilla Brian, Cuellar Kevin, Morales Zinedine, Soriano Alberto y Torres Hugo. Grupo 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bonilla, Morales, ¿sí? Bien. Grupo 4. Fue Marcela Cordero. Ya no tengo más. ¿Quién es Marcela Cordero? ¿Quién está más en tu grupo, Cordero? Cordero, Marcela. Sí. ¿Quién está más con tu grupo? ¿Perdón? Profesor, ¿puede repetir lo que dijo? Es que no lo escuché. En el grupo 4 nada más está Cordero, Marcela. No, profe, creo que somos 4. A ver, díganme los nombres, por favor. Bueno, creo que la compañera está en mi equipo, no sé si le diga los nombres. Somos Alan Flores, Flores, Alán, Rafael Jiménez, Méndez, Marcela Cordero. sí, no, sí está. Luego, el último, Y falta otro compañero que se llama Mario Alberto. pero no sabe su apellido. Rodríguez Guerrero, profesor. Rodríguez Mario Alberto. Ojo que aquí les falta un compañero o compañera, ¿eh? Para los que no tengan grupo, pues ahí están, ahí hay un hueco, falta un participante dentro del grupo 4. Y lo repito, ya quedó así: Cordero Marcela, Flores Alan, Jiménez Rafael y Rodríguez Alberto. ¿Sí? Faltará otro compañero o compañero. Si alguien no tiene grupo, pues es el momento de pedirles que se integren a ellos. Bien, el grupo 5 está así o quedó así: Juárez Lucero, Muñoz Carlos, Pérez Joel, Saucedo Carlos y Valdés José. ¿Estamos de acuerdo, Juárez Lucero? Sí, profesor. ¿Así están? Bien. Sí, así estamos. En 5, quedó. Grupo 5, ustedes. Sí. Grupo 6 es Aguilar Gabriela, Escandón Dayana, Garzón Jesús, González León y Pedraza Estefanía. ¿Estamos de acuerdo, grupo 6? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Bien. No tengo más nombres y me faltan dos grupos, el grupo 7 y el grupo 8. ¿Sí? Entonces, los que no me lo hayan mandado, si me lo mandaron, no lo encontré, por favor me lo mandan, ¿no? Hoy me lo mandan al chat para que ya divida yo los grupos. ¿Qué pasó, Juan Martínez? Es que yo se lo envié por mensaje privado aquí en Teams. Entonces, bueno, si quieren, lo vuelvo a enviar al chat para que no haya problema. Sí, pero no lo manden al privado, no al chat. Juan Martínez, ¿no? Sí, ¿vale? ahorita sí, entonces. Bien, gracias, Juan Martínez. Profesor. Sí, te oigo.
Nosotros también tuvimos el mismo problema. Le mandamos el nombre de los integrantes por el chat de este grupo, pero no nos nombró. ¿Y quiénes son? Es Portillo Galavis Luis Eduardo. Y yo. Mándamelo al ratito al chat, ¿no? ¿Sí? Va. ¿Qué es? Sí, profesor. Sí, por favor, ustedes serían el grupo, el primero que me habló Martínez Juan sería el grupo 7 y ustedes el grupo 8, ¿no? Portillo, por favor, ¿sí? ¿Queda? Juan Martínez el grupo 7 y ustedes Portillo, no sé si sea Portillo, el grupo 8. Ya quedarían los 8 grupos, mándenmelo al chat ahorita para hacer los grupos, ¿no? Poner los integrantes. ¿Quedó? Gracias, compañeros, y disculpen, ¿no? No lo encontré ahí. Bueno, pues vamos a irnos en materia sobre esta cuestión de lo que hemos estado tocando, de los mercantilismos, ¿no? Ya vimos el español, ya vimos el inglés, perdón, el francés, y hoy nos toca estos dos mercantilismos que son interesantes. No se les olvide que Holanda después va a ser una potencia muy importante del siglo XVII y luego hasta muy entrado al siglo XVIII y Inglaterra, pues, poco del 19 hasta el 20, ¿no? ¿Sí? Es muy importante tomarlos en consideraciones, ¿no? Sin olvidarse, sin olvidarse que todos ellos tienen como principal punto lo que hemos estado analizando, ¿no? La cuestión del comercio exterior, la acumulación de metales, ¿sí? El proteccionismo. Los ingleses fueron fuertes en esto, ¿no? Está famoso Cromwell, ¿no? Un ministro, un secretario de la Marina, ahora no estaba así, pero parece como secretario de Marina hoy, que se encarga de eso, del proteccionismo en Inglaterra. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Este conjunto de ideas que se desarrolla, muchas gracias Juan Martínez, equipo 7, muchas gracias, ahorita lo hago. Sí, es muy importante, ¿no? Porque es en algún momento lo más característico del mercantilismo, ¿no? Y lo que más interesante hace el análisis, que es donde se puede apreciar con toda su claritud, mayor exactitud. Muchas gracias, Luis Hernández Ramos, a Grupo 8, ¿no? Los países muy aventajados en el comercio, la navegación, y lo que era muy importante, aunque no es en sí todo, la industria. Más adelante, Inglaterra, ya saben, a partir de 40 va a desarrollar las fábricas, ya fueron más acabadas, pero en algún momento el antecedente es este mercantilismo, ¿sí? Holanda o Países Bajos, que también así le llaman en algún sentido, ¿no? Tuvo una independencia recién adquirida, ¿no? Este territorio está en muy consonancia con otra región que se llamaba Flandes, así se llamaba, ¿no? Flandes era muy rica en la manufactura, paños, ¿sí? Los Flandes están en Holanda o Suiza, pero bueno, ya no nos metamos en esas cuestiones de las divisiones políticas que en Europa tardaron, va a ser hasta la división de Westfalia cuando ya se van a crear las divisiones políticas que más o menos subsisten hasta el siglo XIX, ¿no? Les recuerdo que Alemania se va a crear como país hasta 1870, igual que Italia. O sea, 1800, todavía en Italia había el reino de Turín, el reino de Roma, el reino de Milán, ¿no? Ojo, 1800, y igual sucedía en Alemania. Antes de Alemania era Prusia, los ducados prusianos, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo un poco esto de que a veces se nos olvida que es la geopolítica, ¿no? Y eso es muy importante también tomarlo en consideración. Sobre todo, recordemos que estamos hablando de los mundos europeos, ¿sí? Hace algunos años leí que todavía en algunas regiones de Italia, creo que de Rumania y todo, hablan lenguajes que ya desaparecieron prácticamente, pero que existen en regiones muy montañosas, por ejemplo, ¿no? Hay una región en España que me llama mucho la atención, que son perdón por esta digresión, que son de montañeses españoles, ¿no? Como si uno nada más habla Madrid y Barcelona y algunas otras ciudades, pero hay montañas, ¿sí? En España, y ahí curiosamente se comunican a silbidos, ¿sí? Entre ellos, más que el lenguaje,
por silbido, ¿no? Vayan viendo esas cuestiones, ¿no? Por señalar algún efecto, ¿no? Entonces, uno cree que todavía en Europa ya hay cosas así muy... No, todavía hay cosas bastante características. O sea, durante mucho tiempo lo que se conoce como las repúblicas bálticas, que es Lituania, Letonia y Estonia, se caracterizaban rusos, así decían los rusos, ¿no? Son rusos. Aunque eran repúblicas bálticas, pero decían los letones, no, nosotros tenemos nuestro propio idioma, que es el letón, y nuestra cultura, que es la letona, y los lituanos decían igual. Para que vean ustedes que todo... pues ahí está España, compañeros. Una cosa es Cataluña, que son catalanes, y otra es el País Vasco, que también tienen sus asegúnes, ¿no? Los catalanes, o sea, Barcelona dice, nosotros somos catalanes, ya hablamos en catalán, y los vascos también no cantan mal las rancheras, ¿no? Hay luego hasta expresiones en el cine español que dice República de Cataluña, así dice República de Cataluña, sino como República de Cataluña, que no son España, no, se consideran apartes en algún sentido. En algún sentido. Bien, y lo característico de estos dos países, regiones, como quieran llamarles para estos siglos, es que no tenían minas, compañeros. Ninguno de los dos tenía. ¿Ah? Entonces, eso de la acumulación de metales les quedaba un poco lejano. Por eso su comercio sí es muy importante. Casi poco se habla de una gran empresa comercial, ¿no? Unos dicen que es Noruega, otros que es alemana, pero que tuvo una influencia muy fuerte entre los siglos X, XI, XII, ¿sí? Que dominó lo que es el mar Báltico Norte, o sea, muchas veces lo que llegaba de Asia, pues que recorría de Génova y todas esas cuestiones, y que iba a parar al centro de lo que es Europa, pero que se llevaba también para el norte de Europa, lo que es Alemania, lo que es Suecia, lo que es Dinamarca, todo eso, Finlandia, pues, ¿sí? La Liga Hanseática, que poco se habla de ella, pero que sí era una liga muy importante. Nadie podía llevar mercancías si no era por medio de la Liga Hanseática, sobre todo por mar, porque recuerdo que, se los dije desde la vez pasada, muchos se transportaban por los ríos, muchas veces llegaban por esos conductos. Entonces ahí la Liga Hanseática era muy importante, tenía una forma de, no por el país, pero es muy amplio. Esta Liga Hanseática de verdad no se le da la consideración importante que debía ser, pero tenía una forma, una escuela para sus administradores, o sea, no eran cualquiera que estaban al frente de esta Liga Hanseática, ¿verdad? Los enseñaron a ser una mentalidad que Bernard Sombart habló en unos escritos del burgués, o sea, no como este burgués ya acabado del siglo XIX, pero sí un burgués de estos siglos, ¿no? Donde poco dado a los placeres, ¿no? De la vida, debería estar muy preocupado. Acuérdense lo que leímos sobre las leyes mercantiles, sobre conocer la contabilidad, rudimentario y todo, pero debería conocer las corrientes marítimas, pues hay mar, pues ellos venían de una rica tradición marítima, los vikingos, no se les olvide, o sea, los vikingos de siglos pasados resolvían mucho estas cuestiones de lo que es el mar Báltico y donde está Noruega y todo. Sitúense ahí rapidísimamente, ¿no? Entonces, esa Liga Hanseática era muy importante y dominó hasta más o menos el siglo XIV, muy fuerte, con una forma muy característica de ser de estos personajes, ¿no? Pero dedicados totalmente al comercio. Eso sí, dedicados totalmente al comercio, sobre todo de cuestiones de pescado, eran lo más fuerte, los bacalaos y todas esas cuestiones, era importantísimo para ellos, ¿no? Y no se diga la navegación, dije navegación y comercio. La navegación para estos grupos hanseáticos era fundamental, igual para los holandeses. Por eso les dije desde la vez pasada que cuando uno analiza esta cuestión de la navegación en estos grupos, primero que se hacen en grupos, ya que el vikingo conocía bien los océanos, o los mares, ¿sí? Quizás no chocaron
nunca podían chocar o nunca se enfrentaron a Roma, pero sí podían haberse enfrentado en algún sentido, aunque Roma, cuando era fuerte, ya estaban ya medio declinantes, ¿no? Pero en la parte norte que dominaron, pues, Noruega y todo eso, recuerden que los dije desde el siglo X, bien estudiado por los paleontólogos gringos y canadienses, las naves vikingas llegaron mucho antes que Cristóbal Colón, pero mucho antes que Cristóbal Colón. Que no dejaron testimonios escritos, bueno, por otra cosa, pero de que sabían bien la navegación, pero perfectamente, ¿no? Estos grupos, sí. Alguna vez leí también que en ese momento en el que Holanda tuvo un gran poder, bueno, Sí. había un párrafo que me llamó la atención que decía que no había monarca europeo que no se hubiese endeudado con algún mercader holandés. Claro. O sea, que era tan grande lo que menciona usted, su flota naval era enorme, a pesar de que no es como un país demasiado grande, o sea, era demasiado grande su flota naval. Sí. Y como tenía pues realmente está en un puesto estratégico, bueno, en un lugar geográfico estratégico. De hecho, hasta geopolítico, ¿no? Claro. El hecho de poder de tener una vía rápida hacia el norte de América y hacia el centro de América también le ayudó mucho a consolidarse como potencia, ¿no? Y quizás como un intermediario, ¿no? Más que como una cuestión comercial, ¿no? Porque no se les olvide, no más aquí, que muchas veces estas que se decían piratería. Recuerden, la piratería era viejísima, ¿eh? Los romanos ya convirtieron con la pirata, ¿sí? Había piratas macedónicos, por ejemplo, y los famosos barcos romanos luchaban contra ellos, porque así lo sabían. La flota naval romana, que de ahí tomaron el concepto de los ingleses, era exactamente luchar con la piratería, para que nada más lo que se vendiera, se comerciara en el Mediterráneo, lo que los romanos llamaban el Mare Nostrum, Mar Mío, así lo llamaban, el Mare Nostrum, Mar Mío, la de nosotros los romanos, no hubiera más que productos y mercancías romanas. Es importante, ¿no? Ahí podés hablar de un proteccionismo, bueno, pues sí, podemos decirlo, pero es importante para verlo, y entonces la navegación era fundamental. Más adelante, no se les olvide, esto ya se va situando en el siglo XV, XIV, ya los ingleses saben del descubrimiento de América, hay que robarle las mercancías y las cosas a los españolitos famosos, y los holandeses también tuvieron sus piratas, también tuvieron sus piratas, ¿sí? Pues ya que quizás se han vuelto como un intermediario, ¿no?, de las mercancías y de las riquezas. Bueno, por decirles intermedios, pero eran piratas también, en toda la intención de la palabra. O sea, los españoles eran, ya de veras más llama mucho la atención que en esto del mercantil, sí se habla del mercantil español, pero no se ve, si uno lo utiliza como una acumulación, los españoles, pero para nada, se perdieron totalmente. Bien, muchas gracias por tu apunte, compañero. ¿Quién fue perdón, el que mencionó esto? ¿Joel? ¿Joel? Yo, Joel, sí. Muchas gracias, Joel Pérez, por tu intervención, ¿no? Sí, muy atinada, ¿no? Bien, lo más importante es comercio, navegación y una industria, ¿no? O sea, en la industria no es industria, son manufacturas, ¿no? Los paños de Flandes y de Holanda, ¿no?, son importantísimos, o sea, todas las coronas, ¿no?, se nutrían de los paños de Flandes, porque eran los de mejor calidad. Eso era importante. Parece que el noble se va a decir con cualquier ropa. Hace rato tocamos lo de la riqueza de los países, ¿no? Yo me imagino, sabemos bien que la mejor lana es la lana inglesa, la lana del borrego merino, es una lana de muy buena calidad, ¿no? Muy poca conocida en nuestro país, y nosotros ya ven lo que hacemos con los borregos, nos toda la barbacoa, ¿sí? Entonces no tenemos una cultura de la lana, pero ellos sí, recuerden que son países fríos, Inglaterra es un país frío en algún momento. Entonces, lo mismo voy con la cuestión, si uno rastrea estas cuestiones de las cuestiones de lana, el vestido como el europeo soportaba los climas de ahorita, por ejemplo. Miren, cuando profundiza uno de esto, en estos siglos los historiadores europeos han hecho muchas cuestiones que nosotros todavía no hacemos, de verdad nos falta mucho.
Pero en el siglo XII, XIII y XIV hablan de una mini glaciación muy fuerte. ¿Y cómo se enteraron? Porque se juntaron con los geógrafos, y los geógrafos y los geólogos descubrieron que en los árboles, ya ven, analizaron, cuando van rastreando para lo del clima, que en esos años hubo una mini glaciación, o sea, que dice, hubo frío muy intenso, y se dan cuenta en los cultivos, no se dan cuenta en eso. Uno dice, ¿a poco? Pues claro que sí, porque eso es parte de cómo la gente se adapta a esos procesos. Si es que nos llegara a llevar el cambio climático, compañeros, ¿cómo vamos a reaccionar? Si se desaparecen las costas, que esperemos que no pase, de lo que conocemos, las costas de todo el mundo, va a ser un problema muy fuerte, pues esa gente va a tener que emigrar, a otras altitudes que ellos no están acostumbrados, ¿sí? O si hay otros fenómenos muy fuertes. Entonces, perdón por señalárselo, y quizás no venga al caso, pero es parte de esa adaptación, ¿sí? Pues la lana era importantísimo para ellos dentro del comercio, pero fundamental. No había algodón, no había esa, era la lana. Por eso también eso de la lana contribuyó a la difusión de las epidemias, porque la gente, pues, primero no se bañaba, ¿va? Y luego en segundo, con ese tejido tan caliente, pues ahí pulgas, chinches, garrapatas, pues encontraba un caldo de cultivo muy fácil. Y en la viruela, el sarampión, sobre todo el tifo, se diseminaba como agua. Y recuerdo que el tifo lo disminuyen las pulgas, las garrapatas de las ratas, y las ratas andaban ahí. Aquí no está planteado, pero es parte de otra realidad que los europeos lo vivieron, compañeros, pero fuerte. Aquí nos estamos enfocando a hablar de temas muy económicos, que es decir, fundamental, pero habría que ver otro, lo social, compañeros. Acuérdense, en 1340 y tantos pega la famosa peste negra, que no es más que tifo, y diezmó la población europea. Unos demógrafos europeos hablan de más del 50%. Nada más imagínense eso, es el siglo XIV. ¿Va? Todo eso era importante dentro de este mundo tan caótico que era este mundo europeo, además de las guerras constantes, guerras. ¿Sí? Bien, esta supremacía holandesa pues más o menos concluye en el siglo XVII, 600. No duró mucho su supremacía holandesa, ¿sí? En el siglo XVIII prácticamente, 1700, después de la revolución industrial, 1760, pues va a comenzar a Inglaterra a ser muy importante y no lo va a perder hasta 1918 prácticamente, ¿no? Recuerdo que Inglaterra, sobre todo en el siglo XIX, 1890, ¿no? De 1870 en adelante, pues va a conocer como el taller del mundo, la fábrica del mundo, el principal centro comercial, Londres cambia por nombre a la City. Entonces, bueno, hay que analizarlo todo esto fundamentalmente, ¿no? En este mercantilismo que se desarrolla en estos países hay restricciones muy fuertes a las importaciones, ¿no? Sus excedentes de producción los obligan a contemporizarse con las necesidades de exportación que tienen las demás naciones, a fin de no provocar lo que hemos visto un poco con el mercantilismo francés, ¿no? ¿Sí? A que no te rechacen tus productos que haces en Inglaterra y Holanda. O sea, los ingleses y los holandeses, si hacemos restricciones muy fuertes al comercio francés, ay, caray, pues los franceses van a reaccionar y van a decir, ahora tus productos no van a entrar en el país, y eso es lo que no querían ellos, que les restringieran sus mercancías, porque el comercio era fundamental. Por eso es importante analizarlo con toda la profundidad que sea posible, que nos faltarán más detalles, ¿no? Pero es importante a lo menos ver puntos muy centrales, ¿no? No tenían el suficiente, o sea, no eran una potencia tipo Estados Unidos, si me permiten la comparación del siglo XX, que decía, yo impongo las cosas hacia la moneda. No tenían la suficiente potencia política. Oh, ahí no vale con la suficiente potencia o la hegemonía para decir, se va a hacer esto. La hegemonía es la forma
¿Queda claro? No tienen una política fuerte que limite los procedentes de otros. Llegaron a fingir una política de igualdad. Esa política de igualdad o algo muy ampliar sus mercados. Y esto lo consiguen con una agresiva política de colonización. Sobre todo más los holandeses. Que sobre todo en el siglo XIX, ya por acabar el siglo XIX, se va a transformar en ese nuevo imperialismo que va, pero muy fuerte, de una agresiva colonización. Se van a colonizar Asia, por ejemplo. Por Francia va a colonizar Indochina, en Vietnam, que más adelante va a tener problemas. Y los otros países también, Alemania, Inglaterra, Francia, todo. Que más tardecitamente llegó hasta la colonización de Estados Unidos a Alemania, porque les recuerdo que Alemania se fue hasta 1870, ¿no? Y entre los grandes mercantilistas ingleses podemos señalar, ¿no? Algunos también notables, ¿no? Y eso es importante. Ahora, John Hayes, quien se le atribuye una obra muy importante, editada en 1549 con el singular nombre de Un discurso del bien común de este reino de Inglaterra. Un discurso del bien común, hablando sobre el bien común, ¿no? Otro importante mercantilista inglés es Sir Thomas Grisham, ¿no? Otro destacado es John Wheeler, con Tratado de Comercio en 1601. Sir Walter Raleigh, fíjense, Sir Walter Raleigh, ¿no? Que primero fue pirata y luego fue elevado a la categoría de ser por la reina, ¿no? Observaciones acerca del comercio, ¿no? Un pirata, luego, bueno, un personaje muy interesante, ¿no? ¿Sí? Otro importante mercantilista inglés, Thomas Manley, con el interés del entendido, el interés del dinero mal entendido, sobre todo contra la defensa de interés, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Y hay demasiados economistas, mercantilistas ingleses, ¿no? Y que, como dice ahí, los mercantilistas del siglo XVII sostuvieron, con muy pocas excepciones, la creencia más o menos arraigada de que la riqueza estaba constituida por los metales y a la obtención de estos a través del comercio exterior encaminaron sus pasos. Los más brillantes economistas, o mercantilistas, perdón, ¿no? Ya pertenecientes al siglo XVIII, van encontrando que la riqueza puede estar constituida, además, por otras mercancías diferentes al oro y a la plata, que el dinero tiene funciones específicas y que no es el único elemento integrante de la riqueza, que la corona, o Estado, como quieran, ha construido esto lo suficiente por derribar ciertos obstáculos feudales, por ejemplo, la cuestión de ser autoproductivos, que eran muy fuertes con los feudales, y dar las pautas, sobre todo en el caso inglés, de una sociedad preindustrial. Ya desde el 17, desde el 16, comienzan a ver que es muy importante tener una presencia muy fuerte en las manufacturas. Que estas manufacturas se prosperan con mayor rapidez en algún sentido, ¿no? Y que en algún momento el Estado debe, ojo, para que no piense que esto es parte de los clásicos, deberían limitarse la corona o el Estado a proteger a la sociedad, ¿no?, de las invasiones de otras naciones y resguardar a los miembros de su sociedad de la violencia, la agresión y la opresión por parte de estas cuestiones, o sea, lo cuestión del feudalismo. El Estado debe de hacer, la corona debe hacer lo suficiente para preocuparse por darle fundamento de lo que es la propiedad, más bien sea la propiedad privada, y que nadie los robe, que nadie los asalte, que nadie los amenace, se viva más o menos.
y que en algún momento esa corona no intervenga en actitudes lucrativas. Va quedando claro. Ojo con eso. Solo más adelante lo van a desarrollar los niños ingleses con Adam Smith. Pero ya que desde el mercantilismo, que fue muy despreciado por Adam Smith en ese momento, ¿no? Estarían reservadas a los privados, o a los ricos, o a los burgueses. Dentro de estos primeros mercantilistas que están Luke, Petty, Barbour, ya casi del 18, ¿no? Y que son prácticamente precursores de este liberalismo económico de la economía clásica. Está un gran mercantilista que es Thomas Moon, ¿no? Gerald, ¿no? Gerald de Maynes, o Maynes, Gerald de Maynes, ¿no? Y Sir Joseph Child, ¿no? Lo que clasifican como muy brillante mercantilista inglés, Sir James Dehan Stewart, ¿no? En un momento las ideas de este Thomas Moon muy importante, ¿no? Porque se va a enfocar al comercio exterior y en preocuparse por la balanza de comercio o balanza de pagos, ¿sí? Que era muy importante para ellos, ¿no? Equilibrarlo, no tener deudas, vender lo más posible y comprar lo menos posible, venderlo mucho y, perdonen, lo otro. ¿Sí? En un proceso económico de estas situaciones, ¿no? De la depresión que hubo en 1620, Moon, Thomas Moon es muy importante, ¿no? Ya que se enfocó a analizarla, ¿no? Por una controversia que había surgido donde la escasez monetaria en la desvalorización de la moneda de la plata inglesa y que recomendaron la devaluación de la libra esterlina. Y que otros, algunos que decían que había que devaluar, como Maynes, ¿no? Y que Maynes decía que era importante, había existido un desorden muy fuerte por la de las monedas extranjeras y señalaba un control de cambios y la fijación del tipo de cambio. Moon realmente no estuvo ni de acuerdo ni con uno ni con el otro, ¿no? La plata devaluar la esterlina, ni el control de cambios, ni la fijación. Moon fue más por otra situación. Sin aceptar esto de la cuestión de la riqueza en un momento de los metales preciosos, él se fue más al comercio exterior. Sobre todo la cuestión de fomentar las exportaciones y desalentar totalmente las importaciones, ¿no? Sí, para algunos esto ya estaba parte, ¿no? Muy importante sobre esta cuestión de el mercantilismo inglés, que era fundamental para ellos, ¿no? Quizás nos referimos más al mercantilismo inglés, que es en un momento lo más importante, porque ¿no? Ahí les di alguna síntesis, ¿no? Esas características. Metales preciosos es lo más importante, aunque no lo tuvieran como el caso inglés, ¿no? El comercio exterior es fundamental. Esto era fundamental. Y lo vimos con esta opinión de Thomas Moon, ¿no? El comercio exterior fomenta las exportaciones y desalienta las importaciones. Era el otro principio que tenían los franceses, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para apropiarnos de los metales de los españoles? Con eso le vamos a pegar a los españolitos, ¿sí? Y los demás puntos. Hay que estimular esto y restringir las importaciones. Lo otro, que va a ser muy importante, son las colonias. Y en el caso de España, pues, lo tuvieron, ¿no? ¿Sí? Inglaterra también, con la cuestión de Estados Unidos, ¿no? Famosas 13 colonias, ¿no? Y las colonias para ellos son fundamentales, ¿no? Porque van a ser los que van a consumir la gran cantidad de productos elaborados. Y además
estas colonias les van a regresar o les van a mandar todas las materias primas que es posible obtener, ¿no? Además, es importante algo que ya comienzan a vislumbrar, la agricultura. Así, en forma muy veladita, ¿no? Quizás no con la importancia de la fisiocracia, ¿sí? Pero sí es muy importante para el mercantilismo ver que esas colonias van a ser fundamentales para el desarrollo de sus economías. Este mercantilismo, analizado así, grosso modo, nos hace ver la intención que van a tener por preocuparse de que un país, por ejemplo, sobre todo un poco más Inglaterra, se vaya haciendo poco a poco poniendo las bases de lo que va a ser más adelante la Inglaterra del 19. Una potencia mucho, muy fuerte. Ya. Tocamos brevemente Holanda. Holanda sí fue muy importante, pero no al alcance del que va a ser más adelante Inglaterra, ¿no? Que va a cambiar de orientación económica y política con la famosa economía clásica, ¿no? Bien, ya estamos por concluir esta sesión de este lunes 17, así que les voy a pedir, por favor, pongan atención a sus micrófonos, atención conmigo, porque voy a pasar lista de este día, ¿no? Comienzo con compañera Aguilar Gabriela. Presente, profesor. Gracias. Becerra. Presente, profe. Bonilla. Presente, profesor. Castillo José. Presente, profesor. Contreras Maximiliano. Presente. Cordero Marcela. Presente. Cuellar. Díganme así presente para avanzarnos rápido, ¿no? Escandón, por favor, Escandón. Presente. Flores. Alan. Presente. Flores Daniel. Presente. García Angélica. Presente, profesor. Garzón. Presente nomás. Garzón. Presente. González León. ¿Me escucha, profe? Sí. González. Presente. Presente, sí. Hernández Luis. Presente, profesor. Herrera. Presente, profe. Jiménez. Juárez Lucero. Profe, ¿sí me escucha? Presente. Bien, Jiménez. Juárez sí te oí. Jiménez. Sí, es que tengo lento. No te preocupes. Juárez Gerardo. Presente, profe. Presente, Juárez Gerardo. Márquez Omar. Presente. Martínez Juan. Presente. Mendoza. Montes. Presente. Morales. Presente. Muñoz. Presente. Pedraza. Presente. Pérez. Pérez Ramos, profe. Pérez Joel. Sí, nada más eres Sí, el único. presente. Eres el único Pérez, no hay otro Pérez. Portillo. Presente, profe. Presente, profe. Ramírez José. Presente. Rodríguez. Presente. Rojas. Presente, profe. Salas Yair. Presente, profe. Sale Lisbeth. Presente, profe. Sánchez Manuel. Saucedo salió. Silva. Presente, profesor. Soriano. Presente, profe. Torres. Presente, profesor.
Valdés, Presente. Vázquez, Ángel, Vázquez, Ángel. Manuel Sánchez está presente, bien. Vázquez, Ángel. Vázquez, Carlos. Presente, profesor. ¿Perdón? Vázquez Carlos, presente. Pues ya si faltó alguien, ahí me mandan algo en el chat rápidamente. A ver, déjenme checarlo, a ver quién está. Sánchez Manuel, bien. Y ya está el equipo 8, ya me los mandaron. Luis Hernández, muchas gracias. Y el equipo 7 también. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, ahora, este artículo que leímos, ¿sí? Hoy, pues que les sirva un poco para ver lo que vamos a leer el miércoles pasado, sirva como antecedente para que los juntemos los dos, ¿no? Va a ser en consonancia prácticamente un poco, que me hagan su ensayo, ¿no? O si no, vemos ahí cómo está. ¿Queda? Bien, que tengan la mejor de las tardes, nos estaremos escuchando el próximo miércoles 19. Hasta luego, profesor, igualmente. Gracias, igualmente, profesor. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Buen día. Hasta luego. Adiós, adiós.